en Hechos 27:20. Y no apareciendo, quiero que usted vaya conmigo en este versículo. Es muy importante porque es decisivo para esta palabra que voy a compartir. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y aunado a esto estábamos siendo acosados por una tormenta no pequeña. Todos los que estábamos ahí ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Este mensaje que voy a predicar a ustedes, mis hermanos, de fin de año, está basado en Hechos capítulo 27. Y yo iniciaría compartiéndoles a ustedes algo que por demás he sabido por cada uno de nosotros. Que la vida, nuestra vida, es comparable con una travesía en alta mar. Y quiero decirles que en esa travesía nosotros encontramos de todo. Nos encontramos en la travesía de la vida, que es una travesía comparable a estar navegando en el mar. Encontramos de todo. Desde un mar pacífico que nos transmite paz, que nos transmite seguridad, confianza, sosiego y bienestar en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero de pronto, en esa travesía, sin pensarlo, nos encontramos navegando en aguas profundas y turbulentas. Esas aguas profundas que provocan que nos invada el temor. Esas aguas profundas y turbulentas que provocan que nosotros dudemos de que nuestra embarcación, que nuestra vida pueda sostenerse a flote en alta mar en esa travesía. Y cuando esto sucede y nos encontramos navegando en aguas turbulentas, entonces nos damos cuenta de algo importante, que perdemos el sueño y la paz. Perdemos la inquietud, nos sobresalta la inquietud y nos invade el temor todos los días. Y entonces anhelamos volver a los días de un mar pacífico y tranquilo, de un mar donde nos da total confort, donde no tenemos temor a las peleas porque no hay peleas que ganar o batallas que ganar. Quisiéramos regresar al mar pacífico y tranquilo, donde no tenemos problemas con nada y con nadie. Pero eso es imposible. Porque el mar embravecido es parte de tu vida y es parte de la mía. Y queramos o no, tenemos que confrontarlos. Me llama la atención y me impresiona las palabras del gran Job. En el capítulo 6 y verso 7, Job dice algo que a mí me impacta porque no lo había meditado anteriormente. Y él dice: las cosas que mi alma no quería tocar, ahora son mi alimento. Esto es impresionante. Traduciéndolo o interpretándolo, está diciendo: las cosas que no quería vivir me han sobrevenido y me han alcanzado. Eso es lo que está diciendo Job. Pero debemos saber una cosa importante, mis hermanos, que no importa si tú y yo estamos navegando o estamos por navegar en aguas profundas, Dios nos dice este día:
No importa el tamaño de tu adversidad, sigue navegando. Sigue navegando. En Hechos 27 encontramos una travesía en una tormenta. Y el gran apóstol Pablo es el que se encuentra en el barco que está navegando en el mar. Y en este momento el apóstol Pablo ya no es un jefe religioso que se codea con el concilio, ni tampoco se codeaba con los gobernantes Félix. No, en este momento Pablo no va como el gran y sumo Pablo. No, en este momento Pablo va navegando en ese barco como prisionero, rumbo a Roma, su última parada en su vida terrenal. Ahí se encontraba Pablo, prisionero. Pero las pruebas para Pablo no habían terminado aún, solamente cambiaron de lugar, porque ya no era en una ciudad, en una sinagoga, ahora eran en alta mar. Lo que Dios nos quiere mostrar con este pasaje que voy a hablar, que Dios me mostró a mí en esta historia bíblica, es que en la vida hay días hermosos y llenos de paz, llenos de confianza, llenos de luz y hasta de una suave brisa. Pero también los hay llenos de nubarrones. También los hay de tormentas repentinas que pueden cambiar la tranquilidad de nuestra vida de un momento a otro y crear un estado de zozobra que nos pueda robar la paz. Y entonces yo medito y pienso, ¿es cierto? Porque no hay miel sin abejas, como no hay rosas sin espinas. Y me doy cuenta que Dios nos está preparando para algo grande. Cuando yo busco y escudriño la palabra tempestad en el griego original, es seismos, que viene de la palabra, o viene de seismo la palabra sismo, cuando hablamos de terremoto. Y entonces nos damos cuenta que esa tempestad que se encontró Pablo, o la embarcación donde navegaba Pablo, no era pequeña. Y él dice, una tempestad no pequeña. Era, para que se dé la idea, un tipo de maremoto o terremoto. Era una tempestad furiosa. Y cuando habla de grandes olas, la palabra grande proviene del adjetivo griego que es megas. Y cuando hablamos de megas, estamos hablando de algo agrandado a 1,000,000 de veces. Por tanto, entonces yo puedo entender la magnitud de aquella tormenta de la que habla Hechos capítulo 27. Pero en todo esto yo me pregunto, en esa tempestad que ahorita lo vamos a ver con la palabra, en la que se encontró la embarcación donde navegaba el apóstol Pablo, en esa tempestad tan furiosa, porque la vamos a ver qué furiosa era, no era una cualquier tempestad. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionó Pablo? Porque Pablo iba con prisioneros, no era solo él como prisionero, iba con un grupo de prisioneros, y con el capitán y el centurión del barco en total eran 266 personas. 276 personas. Lo dice la Biblia, ahorita les doy el versículo. Y cuando Pablo empieza a ver esa tormenta, yo me pregunto, ¿cómo reaccionaría Pablo ante esa tempestad intempestiva para otros, pero para él anunciada anteriormente por el Señor? ¿Cómo reaccionó? Como siempre lo hizo. Mire, las veces que Pablo estuvo preso o prisionero, terminó siendo el carcelero por la actitud que tenía. Cuando él estuvo frente a los reyes, hermanos, dice la palabra, como prisionero,
Pablo terminó siendo el juez. Y cuando yo lo veo en esta historia de la palabra, maravillosa historia, aquel prisionero terminó siendo el capitán del barco. Y mientras los otros presos que iban con él estaban, hermanos míos, paralizados por el temor, por el pánico, y estaban dispuestos a huir de la tormenta. ¿Cómo iban a huir? ¿Cómo cree usted que iban a huir si estaban en medio del mar? Estaban pensando en el suicidio. Estaban pensando en tirarse al mar y abandonarse. Pero Pablo, con esa actitud positiva que caracteriza a los hijos de Dios, Pablo les dice: cálmense, tienen que comer y tienen que tener buen ánimo, porque todo está bajo control. Y yo me pregunto, ¿qué seguridad tenía Pablo? ¿O cuál era la seguridad que Pablo tenía durante aquella tormenta feroz? ¿Qué era lo que le causaba a él seguridad? Era que sabía, hermano, escuche bien, él estaba convencido, Pablo estaba convencido 100%, que cuando él se embarcó en ese barco rumbo a Roma como prisionero, con él también se embarcó su Señor y Salvador Jesucristo. Él sabía que Cristo estaba embarcado con él. Por eso sabía cómo enfrentar la tempestad con una actitud positiva. Porque en las tormentas que vamos a vivir o ya vivimos, la actitud es muy decisiva. Y yo quiero que veamos esto: cómo enfrentar una tormenta y cómo salir de ella. Cómo enfrentarla y cómo salir. Este barco se dirige a una tormenta a veces de tu vida. Estoy hablando de nuestros barcos. Se dirigen a veces a una tormenta por nuestras malas decisiones, por un consejo no atendido. Cuando yo voy a la Escritura, en el versículo 9 y 10, si usted quiere verlo, del capítulo 27 del libro de Hechos, en el versículo 9 y 10, ¿lo tiene allí? Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, nótese lo que Pablo hacía. Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Qué tremendo. La advertencia de Pablo fue muy clara. Pablo les dijo: ya navegamos de tal lugar a tal lugar, aquí, de aquí vamos a zarpar rumbo a Roma, pero ya vimos una tempestad atrás. Y estoy viendo, decía Pablo, en mi radar espiritual, Dios me está diciendo que va a ser un problema si seguimos navegando mar adentro. Vamos a detenernos. Él les aconsejó porque él estaba identificando un eminente peligro en la distancia. Pero el capitán decidió continuar su viaje. Eso me dice, hermano, que la confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener nuestros barcos a flote. Nunca podemos nosotros cambiar el consejo de Dios por el consejo de un hombre, o el pensamiento de Dios por los pensamientos de los hombres. Porque puede ser que usted conozca y yo conozcamos muchos mares en la vida, quiere decir muchas pruebas y cómo salir de las pruebas. Pero déjame decirte algo importante, hermano. Tienes que recordar, y yo tengo que recordar, que Dios es también el dueño de las tempestades.
En este pasaje se puede ver que los hombres le dieron más crédito a la supuesta sabiduría humana de un capitán y de un centurión. Y eso sucede precisamente en nuestros tiempos. Que nosotros le demos más crédito a lo que dice la voz popular, a lo que dice mi vecino, mis parientes, mis tíos, mi madre, mi padre, mis hijos, mis nietos, todos. Escuchamos la voz de todos y la opinión de todos para decidir cómo enfrentar una tormenta o cómo salir de un problema. Pero olvidamos que el que tiene la solución perfecta, agradable y que nos dará la victoria es Dios y su palabra. Pero también Dios ha puesto a sus siervos, a hombres que están en constante relación con Dios y los pueden dirigir para tomar buenas decisiones en la vida. Así que, como ellos decidieron hacerle caso al centurión, al capitán de la nave, no nos resulta extraño que hayan sido arrastrados hacia el ojo del huracán por las decisiones de otros. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿a quién oyes tú cuando estás en la tormenta? ¿A quién escuchas tú cuando estás en una prueba? Cuando estás en una situación difícil de confrontar o de enfrentar, ¿a quién escuchas primero? En nuestro historial o en el historial de mi esposo como pastor de esta iglesia, muchas veces lo escuché decir: hermanita, pero ¿por qué no me pediste consejo a mí primero? Ahora vienes a mí cuando ya hay consecuencias de tus malas decisiones. Lo escuché tantas veces decirlo. Yo no sé si a usted alguna vez se lo dijo, pero lo escuché tantas veces. Incluso a mí me aconsejaba y me decía: antes de, escucha al siervo. ¿A quién escuchamos primero? Mire, esa mala decisión los llevó a enfrentarse a un viento huracanado. La Biblia dice que en el versículo 14 que ese viento huracanado tenía nombre, Euroclidón. Y si nosotros supiéramos a quién nos vamos a enfrentar al tomar decisiones apresuradas, pensaríamos antes de seguir adelante. La embarcación de Pablo se enfrentó a un huracán llamado Euroclidón. Y la traducción de este nombre es este-noreste. Euroclidón significa este-noreste. Para explicarnos que esa tormenta o ese huracán que impactó precisamente en el mar donde iba atravesando la embarcación, donde iba el gran apóstol Pablo, estaba siendo atacado por todos lados, desde los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. El barco estaba en medio de un tremendo huracán, de un feroz huracán. Pero notemos lo que dice la Biblia en el verso 15 del mismo capítulo. Dice que esos hombres, fíjese qué tremendo, cuando vieron que no podían manejar la tormenta, no la podían controlar, no podían controlar el barco, entonces dice el versículo 15, se rindieron y se dejaron llevar por la tormenta. Qué tremendo. La experiencia siempre nos revela y va a revelar siempre que las cosas más difíciles que nosotros podemos enfrentar cuando estamos atravesando una adversidad es precisamente la tentación o resistir la tentación de querer manejar las cosas como yo creo que deben de ser, de manejar la situación como yo pienso que es mejor. Y ellos pensaron, lo vamos a hacer así y si no resulta nos dejamos llevar.
Los criterios humanos nunca funcionan, no funcionan para manejarnos en una crisis. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta, hermanos. Algunos manejan, por ejemplo, yo estaba pensando que hay quienes manejan su tormenta conyugal por la vía de la que la manejó el papá o la mamá, que es a través del divorcio. Hay otros que manejan otra tormenta de la manera como ellos piensan que es mejor. Pero no sucede así con aquellos que saben que en medio de la tormenta aún siguen tomados de la mano de Dios. Y ahora bien, cuando el barco está en la tormenta, hay que recordar, mis hermanos, que Jesús está a bordo también. Y cuando yo llego a este punto, entonces tengo que recordar indudablemente que cuando entró la tormenta a nuestra casa, a su casa, que cuando entró la tormenta a nuestra familia, septiembre, octubre, nosotros no entramos solos a esa tormenta. Dios estaba con nosotros. Y aunque a veces no podemos entender y decimos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Y por qué no? Si Él es soberano. Porque Dios no nos va a pedir a nosotros la opinión de qué queremos que suceda, porque nosotros quisiéramos siempre un mar pacífico, en bonanza, tranquilo, sin pruebas que vencer, ni batallas que ganar. Así quisiéramos estar. Pero cuando nosotros entramos a esa prueba, Cristo también se embarcó con nosotros y no nos dejó jamás. ¿Y sabe por qué? Porque al mal tiempo a veces me preguntan, ¿la veo fuerte? Y le digo, sí, gracias a Dios usted me ve fuerte. Allá en mi casa pues a lo mejor también, pero me quiebro fácilmente y me quiebro muchas veces, sobre todo en estos días. Pero aprendí una cosa: al mal tiempo, buena cara. Y eso es lo que a veces no entendemos los hijos de Dios, que cuando no es buen tiempo, entonces volteamos la cara y le damos la espalda al Señor, como diciéndole, tú tuviste la culpa de lo que yo viví, tú tienes la culpa de lo que estoy pasando. Y yo aprendí, mi familia aprendió, que al mal tiempo, buena cara. A las alturas de este viaje, el capitán del barco y el centurión que custodiaban a los presos, mis hermanos, se habían dado cuenta de que entre todos los presos Pablo tenía otra actitud. Porque mientras los demás habían perdido la esperanza de vivir, y eso es lo más triste, hermano, que cuando tú estás en una prueba, mira, yo no sé, yo podía haber hablado otra palabra, pero el Señor me dijo que viene un año muy difícil, que si 2 años que pasaron fueron malos para muchos, el que viene es terrible. Y quizás no me está diciendo y mostrando el Señor para usted, pero para el mundo, para la comunidad, para las familias. Alguien preguntó, ¿y por qué se están muriendo los siervos de Dios? Muchos han muerto. El año pasado murieron centenares de pastores en el mundo, pero aquí en Coahuila simplemente perdimos muchos pastores. Y cuando yo fui a la Biblia, el Señor me dijo, ¿por qué se preguntan por qué los justos mueren? Dijo, porque el Señor los está guardando del mal que vendrá. Esa es la respuesta. Y cuando dice
el Señor los está guardando del mal que vendrá. Entonces abre mi visión, mi cosmovisión, y me doy cuenta que lo que viene no es agradable, aunque no queramos. Es un mar embravecido, es una tormenta feroz que nos espera en el 2022. Pero que en medio de esa tempestad nosotros estamos cubiertos con su sangre, y nosotros estamos revestidos de su gloria, y nosotros estamos protegidos por su misericordia. Y no importa cuán grandes sean las olas que se levanten, nosotros estaremos confiados en Dios, porque nuestra confianza está en el Señor. Y no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Pablo se presentó frente a ellos y les levantó la moral. Y les dijo: anímense, les inyectó esperanza. Y su exhortación tuvo dos propósitos. Pablo los exhortó. Y primero les recordó: esto que estamos viviendo es por consecuencia de sus malas decisiones. Punto número 1. Así les dijo. Número 2. Los animó, no nada más los regañó y les dijo: ya ven, porque no me hiciste caso, que yo les dije que no saliéramos al mar. Ok, pero no nada más los regañó, los exhortó, sino que los animó y les dio palabras de ánimo. Y eso me gusta. Y él les dijo: nadie va a morir en medio de esta tempestad. Tú puedes imaginarte al pastor Samuel, o al pastor Fernando, al pastor Rigo, al pastor al que le quieras poner el nombre. ¿Te puedes imaginar a alguien decir esto en medio de un semejante problema? De estar tu barco en alta mar, ya lleno de agua por todas partes, ya estás a punto de hundirte, de dejarte llevar por la tormenta, por el problema, y rendirte. Y que te vengan a decir y te vengan a levantar y decir: no tengas miedo, hay una solución. ¿Tú lo creerías cuando tú te estás viendo hundir? Oh, Pablo les dijo: tengan buen ánimo, porque no habrá pérdida de vidas. Solamente se va a perder la nave. Algunos consideran que somos ingenuos cuando nosotros predicamos estos mensajes en medio de tiempos tan adversos como los que vivimos ahora. Y nos consideran: qué ingenuos, ¿cómo piensan que esto va a pasar si no ven lo que está sucediendo en el mundo? Oh, pero para los que conocemos a Dios, las tormentas que nos llegan son una oportunidad para dar consuelo y esperanza, sobre todo aquellos que están impactados por el miedo, llenos de temor. Frente a esos malos tiempos, hermano, aprende a dar una buena cara. Yo no voy a predicar mucho, pero quiero que escuches este punto. La Biblia dice en el verso 23, si lo podemos leer. Amén. En el verso 23 la Biblia dice: porque esta noche, hablando Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios estaba en el barco. Lucas dice, quiero que escuche esto, que el total de la tripulación que navegaba rumbo al ojo del huracán en esa tormenta era de 276 personas, contando a Pablo. 276 personas, todos presos excepto el centurión y el capitán del barco. Pero ¿sabe qué? De todas esas 276 personas, 275 no veían lo que veía Pablo. Pablo veía al tripulante 277. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Pablo veía al tripulante 277, que era el ángel de Jehová, Dios mismo revelado en Cristo Jesús. Ahí estaba el ángel de Dios, nada menos que el Señor Jesús. Pablo dijo:
que en la noche anterior él había tenido una reunión con él. En medio de la tempestad, porque llevaban 14 días luchando contra aquella feroz tempestad. Pero la noche anterior, dijo Pablo, tuve una reunión con el ángel de Dios y él a mí me ratificó que ninguno se iba a morir. Cuando mi esposo estaba en el hospital, yo le doy gracias a Dios, porque siempre le voy a dar gracias a Dios por ese privilegio de que él podía mandarnos audios y nosotros, mi hijo y yo, le mandábamos audios a él al hospital. No se permitía, hermanos, porque como lo decía el otro día, no podía haber empatía del hospital con los pacientes. Pero uno de sus audios que yo tengo en mi teléfono, y si alguna vez algunos de ustedes lo quiere escuchar, con gusto se lo muestro, para que lo escuche. Apenas se oye su voz porque está cansado. Ya estaba conectado, menos intubado, pero conectado al ventilador artificial y una serie de aparatos que le estaban ayudando. Y una enfermera, yo le mandé un audio ese día, más noche se lo mandó mi hijo, y a las 11:38 de la noche me escribe un pastor que fue el que nos conectaba, el licenciado Musquiz, y me dice: pastora, le envío este audio, es de su esposo. Mi corazón empezó, y pronto abrí el audio y me dice: hijita, te amo mucho. Y luego él empieza a hablar algunas palabras que no son audibles, que no son entendibles para mí, pero de pronto se conecta a otra frase que la entiendo y se entiende perfectamente. Y él dice: esta noche este día, Jesús ha declarado un día de paseo con él, porque ya me ha dado la victoria. Cuando yo escuché esto, pensé en la victoria y dije: milagro. Me está diciendo que Dios lo visitó, tuvieron un día de paseo y Dios lo va a levantar. Es un milagro. Pero no. Él estaba hablando del más grande de los milagros, que no es la vida humana. La vida humana, hermanos, somos peregrinos y extranjeros, no somos de aquí, vamos de paso. Él estaba hablando, me ha dado la victoria, estaba hablando de la vida eterna. Estaba hablando de lo que realmente vale la pena buscar aquí. Conectarnos con Él para llegar a las mansiones celestes. Porque nuestro fin, y decía San Agustín de Hipona, he descubierto que mi origen viene de Dios y no descansaré hasta volver a Él. Y entonces entendí, hermano, que Dios tiene el control de las tormentas. Qué alivio este tipo de noticias que digan: pero yo estoy contigo. Cuando nos dice: el Señor está aquí. No estás solo en la tormenta que estás pasando, quizás ya la estás viviendo o estás por entrar a una. Pero qué hermosa noticia cuando el Señor dice: yo estoy contigo. Y no va a haber pérdidas materiales. Puede haber pérdidas materiales, pero nunca pérdidas espirituales. No importa lo que perdamos mientras no perdamos a Dios. El ángel le dice: no teman. Y ya lo habíamos escuchado del pastor Samuel, de mi hijo, y ya lo había dicho anteriormente en otro mensaje, que esta palabra no temas viene 365 veces en la Biblia. Un no temas para cada día del año. Perfecto es nuestro Dios. Y termino diciendo: para que el barco, mire, hermano, no sé qué vaya a venir y qué vayas a pasar y qué voy a pasar y qué vamos a experimentar en un futuro cercano o lejano.
Pero acuérdate de esta palabra de hoy, porque Dios nos está preparando. Y para que el barco, ese es un consejo de la palabra, tu barco se mantenga estable en la tormenta, en la prueba, en la adversidad, es necesario soltar las anclas. Es necesario soltar las anclas. Y yo te quiero decir rápidamente 4 anclas importantes que debes de traer a tu mente y soltarlas en el momento de tu prueba. Y lo primero es el ancla de la presencia de Dios. Porque si Dios no está contigo, entonces vano es que hagas lo que hagas por mantener tu barco a flote. Será en vano todo lo que tú hagas. La Biblia dice que en el barco había 275 personas aterrorizadas por el rugir de las olas, por el ataque inmensurado y tremendo y terrible de aquel viento, de aquel huracán Euroclidón. Y aunado a esto el movimiento del barco dentro del agua que hacía que aquello pareciera una escena de terror, hermanos. Imagínense esa, yo creo que era algo parecido al Titanic de 1912, que naufragó en las congelantes aguas del Atlántico Norte. Era algo impresionante. Había gritos, ansiedad. Pero ahí había un hombre sereno. En medio de ese caos había un hombre sereno con una gran paz en medio de aquella tormenta y de aquella tempestad. Y es que ese hombre tenía esa actitud porque ya había arrojado el ancla de la presencia de Dios. Cuando él dijo: el Señor estuvo conmigo anoche. Eso significa que si la presencia de Cristo está en tu vida, hermano, aún en medio de la más feroz tormenta, todo puede parecerte solamente una suave brisa, algo pequeño. Pero también tienes que arrojar el ancla del buen ánimo. Hay tormentas que nosotros podemos percibir que se acercan. Y decimos: si no hago esto, va a venir aquello, nos va a pasar aquello. Hay tormentas que sabemos que nos van a llegar, pero hay tormentas repentinas que nos sobresaltan y no avisan. Pero esas pruebas repentinas es la más grande prueba, hermanos, para saber cuál es el tamaño de nuestra fe. Para saber cuál es el tamaño de nuestra fe, esas pruebas repentinas. Ni el capitán del barco ni el centurión que iban custodiando a todos esos presos pudieron animar a aquellos hombres que estaban llenos de pánico y de terror. Solamente el hombre de Dios. Llevaban 14 días sin comer. ¿Y cómo sabíamos que llevaban 14 días sin comer? Porque lo dice el versículo 33 del mismo capítulo. Y es que, ¿quién quiere comer en medio de una prueba? ¿Quién está pensando en comer cuando siente que su barco está para hundirse? ¿Quién tiene ánimo para probar alimento cuando hay una tristeza que lo ha invadido? ¿Quién tiene ánimo y apetito cuando el día está oscuro y no parece salir el sol? Y Pablo les dice: coman. Tienen 14 días sin comer. Hermano, cuando estás en una prueba, come. Porque es necesario que tú te nutras físicamente para tener una mente abierta a la voluntad de Dios. Come. Y mi suegra me enseñó, me gustaba mucho la actitud tan positiva de mi suegra, porque ella siempre decía: estoy enferma, hija, pero de puro coraje voy a comer.
Queriendo decir, ni la enfermedad me va a quitar el apetito porque necesito alimentarme para enfrentar la enfermedad. Eso es lo que me quería decir. Hermano, Pablo les dijo, coman, porque hay pruebas que te quitan el apetito. Pero el que está en medio de esa prueba, hermano, te alienta tu corazón y te dan ánimo. El ancla de la gratitud. Qué difícil para nosotros tener que decirle a Dios gracias por la partida de mi esposo. Decirle gracias, Señor, porque eres soberano. Gracias, Señor, porque tú piensas lo mejor y tú decides lo mejor. Pero nosotros tenemos que apartar en medio de la prueba un tiempo para agradecer a Dios por lo que estamos pasando. Porque el agradecimiento en la prueba va a abrir las puertas de la bendición. Y por último, el ancla del plan de Dios. Hay algo que a mí me queda muy claro cuando veo este viaje tan accidentado que a Pablo le tocó vivir en persona. Y es que el que tiene el control de cualquier tormenta nunca duerme ni sueña. El que tiene el control de tu prueba y de la mía nunca duerme ni sueña. Está siempre atento para ti, para tu dolor, para tu causa. Él siempre está atento a tu necesidad y a mi necesidad, porque nuestro Dios todo suficiente siempre está activo, en movimiento, mis hermanos. Nuestro Dios siempre está en movimiento para socorrernos en la hora de la prueba. Entonces, si paso una prueba, si paso por una tormenta y una adversidad, ¿qué resultado voy a tener? Que Dios cumpla su propósito en ti. Que Dios cumpla su propósito en nosotros. Las decisiones humanas no van de la mano de los planes divinos. Y yo quiero decirte, uno de los textos, mis hermanos, más tristes de la Biblia aparece en esta historia. Uno de los textos más tristes es este: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Versículo 20. Termino diciendo, ¿qué hace usted cuando las estrellas se desvanecen en su noche? Cuando el sol no ilumina sus días. Cuando la noche se le hace eterna porque hay enfermedad y quisiera que llegara el alba. ¿Qué hace usted? Si usted creó la tormenta por sus malas decisiones, entonces deténgase. Pero si la tormenta la ha permitido Dios, entonces siga navegando. Siga navegando, que el ángel de Dios va con usted y él dirige su travesía por el mar. Y yo me pregunto, ¿podrá hundirse tu barca si Cristo está allí? ¿Veré? ¿Podrá hundirse tu barco si Cristo mora allí y viaja allí? No, de ninguna manera. No podrá hundirse porque Dios está allí. Quizás, hermano mío, estás por entrar en una tormenta, o quizás ya estás ahí. Pero sea cual sea la situación, mantente firme en Dios. Cree que Dios no te dejará navegar solo. Cree que Dios tiene algo grande que mostrarte detrás de la prueba. Y cree que pronto verás la gloria de Dios. Tienes que creerlo. Para nosotros es muy bonito y muy especial escuchar
sermones que nos dicen, oh, este 2022 va a venir una abundancia material y no te va a faltar nada y todo estará bien. En este 2022, mira, las vacunas te hicieron inmune a Omicron y a todo lo demás que quiera venir. En este 2022 van a subirte de puesto y ya no vas a ser más el que mandan, sino el que va a mandar. En este 2022 vas a tener todas las cosas que planeaste tener en el 21 y no te fueron posibles obtener. Eso es lo que quisiera escuchar esta carne. La naturaleza humana quiere palmaditas, quiere el ánimo y las voces que te dicen todo va a ir bien. Pero Dios es un Dios que prepara a su pueblo. Dios no nos mete a la tormenta sin antes prepararnos. Y entonces cuando yo le pregunté al Señor, ¿qué quieres que hable a tu pueblo? Y el Señor dijo, prepáralo. Y no está hablando solo de Betel. Es algo que lo van a ver nuestros ojos alrededor. No podemos entender, pero Dios nos está preparando y nos dice cómo enfrentar la tormenta y cómo sostenernos a flote en medio de la tormenta. Y esta noche, este día, esta tarde, yo quiero hacer una actividad contigo, mi hermano. Cuando nosotros sabemos y estamos convencidos que Dios está por nosotros y con nosotros, nos hace sentirnos fuertes y gigantes en la fe. Pero lamentablemente hay muchas veces que en la tormenta parece ser que Dios no se ve. Parece que Dios no se está moviendo a favor nuestro. Parece que Dios está muy lejano de mi prueba y de mi necesidad. Y empezamos a sentir ansiedad. Y empezamos a tener luchas con nuestros pensamientos negativos. Y empezamos a tener hasta claudicar de las promesas de Dios. Porque no lo vemos. Porque no lo vemos y no lo percibimos con el ojo humano. Y a veces ni siquiera con el corazón en lo espiritual. Pero Dios nunca se ha movido del lugar. Él siempre está en la misma posición, lo veas o no lo veas. Y otra de las cosas que siempre hacemos cuando termina un año es decir, voy a hacer un propósito. Propósitos de año nuevo, propósitos para el siguiente año, esto, aquello y aquello. Pero el Señor dice, no te hagas propuestas, esta vez no. Sí, mi hijo, no te hagas propuestas esta vez. Dice el Señor, entrégame lo que ya no quieres en tu vida. Porque la más grande, hermano, el más grande milagro de un hombre y una mujer es la transformación. No lo que recibe, sino su transformación personal. ¿Qué quieres tú para este año 2022? Despojar de tu vida, despojar de tus pensamientos, despojar de tus actitudes y de tus palabras. ¿Qué quisieras despojar? Sacarlo de allí, porque te estorba para que veas la gloria de Dios, porque eso que llevas contigo apegado como la lepra te hace perder de vista lo que realmente tiene valor y es la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué quieres sacar? No qué quiero recibir ni qué quiero lograr. ¿Qué quiero quitar de mí que me está estorbando para poder servir con pasión a Cristo? ¿Qué quiero sacar y de qué me tengo que despojar? Levanta tus manos al cielo, todos. Cierra tus ojos. Y mientras ustedes están con sus ojos cerrados, el pastor va a encender esos sentimientos, esas actitudes negativas en ese lugar.
se van a quemar. Así como Isaías le traía al altar de Dios: mira las cartas de todo lo que tengo que pagar. Mira lo que me está sucediendo, Señor. Usted ha traído a este altar lo que le está estorbando para ser digno de su presencia. Lo que le está estorbando para ser digno de recibirle como el capitán de su barco. Levante sus manos ahora y oro: Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra tiene propósito en esta tarde. Y te doy gracias porque este propósito era, número 1, prepararme a mí, mi alma, mi corazón, mi mente, mi vida total, para enfrentarme a una tormenta. Porque las cosas que mi alma no quería tocar, ahora serán mi alimento. Porque las cosas que no quería vivir, esas serán, Señor, las que vendrán hacia mí para probar el tamaño de mi fe. Yo te ruego, Dios, en esta hora que bendigas a tu pueblo en este lugar. Que permitas que hombres y mujeres tuyos, Señor, abran su mente para entender a un Dios soberano que nos enseña y nos prepara para el día de mañana. Eres un Dios sobrenatural que tienes el control de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Pero no importa que en esa tempestad que vendrá haya pérdidas materiales, pero que nunca, Señor, permitas que haya pérdidas espirituales. Mi fe en ti mantendrá mi barco a flote. Y yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha escuchado hoy esta palabra tuya, porque tú me la diste, Señor. Yo te ruego, Dios, que fortalezcas sus corazones, sus mentes, sus vidas, sus cuerpos para lo que viene. Porque no importa que se vea nublado el día y no salgan las estrellas ni el sol aparezca de día, tú estás allí. No importa que mis ojos no te puedan ver, tú estás y estarás allí. Y no importa que no te pueda tocar, tú estarás allí. Porque tú eres mi Dios, de quien somos y a quien servimos. Porque no permitirás que tus hijos naufraguen y pierdan en el mar. La victoria tuya la diste. Tú ya le diste victoria a mis hermanos para el 2022. No importa lo que sus ojos vean. Tú ya nos diste la victoria. Rodéanos con cuerdas de amor. Rodéanos y protégenos bajo el manto de tu misericordia. Dios, desde el mayor hasta el menor de cada familia, sean guardados bajo la cobertura de tus alas, donde el diablo no nos puede tocar, porque nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Protege las familias de Betel, todas sin faltar una sola de ellas. Señor, abre nuestros ojos para verte, para ver tu gloria y tu majestad inigualable, para ver, Señor, que tú estás sobre todas las cosas y no hay nadie mayor que tú, único y verdadero, el león de la tribu de Judá, el gran yo soy, el Jireh, el Jehová proveedor, nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestra torre fuerte, nuestro gran Rafa, nuestro sanador. Tú eres Jehová de los ejércitos, justicia nuestra, el alto y sublime, el eterno y fiel, el inconquistable Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Betel,
el Dios de las familias de la tierra que te sirven y te buscan. En ti descansará y reposará nuestra alma, porque en ti está refugiada mi esperanza. Porque en ti está refugiada mi esperanza. No temeré, aunque la tierra sea removida. Dígale al Señor: no temeré, aunque tiemblen la tierra a mi alrededor. No temeré, porque tú estarás conmigo. Jehová es Shalom Aleichem. Jehová es Shalom Aleichem. Jehová es Shalom Aleichem. Jehová es Shalom Aleichem. Gracias, Padre, gracias. A ti la gloria por siempre y para siempre.